Acompañarnos esta tarde. Vamos a dar paso a la siguiente conferencia magistral. Eh, para eso voy a dar los micrófonos al maestro Manuel Espinas. Hola, buenas tardes. Saludo a todos con mucho gusto, esperando que se encuentren muy bien. Para mí es motivo de gran placer, pero sobre todo de gran orgullo, y es un honor estar aquí departiendo esta sala con grandes personalidades de la educación musical, sobre todo teniendo en cuenta que me dedico principalmente a la ejecución, al concertismo. Aprender de todos ustedes es de veras un privilegio. He tenido la fortuna hace muchos años de estar codeado, digamos, con muchos educadores musicales y aprender de todas sus investigaciones, ¿no? Yo espero que esta conferencia, que se antoja muy interesante y que puede suscitar muchos cuestionamientos, muchas preguntas, las estén viendo muchos instrumentistas, muchos concertistas, que como bien dijo la maestra Vaca, nunca sabemos, y el hecho de estar con esa quimera de que solo y únicamente nos vamos a dedicar al concertismo y a la interpretación puede ser bastante dañino. Bueno, tengo el agrado de presentar al querido doctor Leo Borne, un viejo amigo acá de la casa, con esta conferencia intitulada El educador musical, campus y formación laboral. Si me lo permiten, leo este extracto de la biografía del doctor Borne, que nos visita de la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil. Es educador musical, investigador y ejecutante de flauta de pico, licenciado en composición musical y maestro en educación por parte de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil. Doctor en música por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una especialidad en musicoterapia. Es profesor adjunto de tiempo completo de la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil. Actúa y tiene experiencia en investigación y docencia en el área de educación musical, formación de maestros, solfeo y entrenamiento auditivo, además de enfocarse en la discusión sobre la educación musical latinoamericana y la educación musical formal, no formal e informal. Sus experiencias pasadas también incluyen los campos de la educación musical especial e inclusiva, musicoterapia y educación en línea. Es tutor en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Tiene diversos artículos y capítulos de libros publicados en eventos y revistas académicas nacionales e internacionales. Dejo los micrófonos de esta sala al doctor Leo Borne y insisto también que las preguntas sean realizadas a través de nuestro chat. Doctor. Muchas gracias, doctor Manolo o maestro Manolo. Me siento en familia con ustedes aquí en la UAP. Estamos en el 11º evento de la Semana de la Música de la UAP. Yo estuve creo que en el cuarto y en el sexto de manera presencial. Entonces me siento, la verdad, eh, dentro de la casa y ahí también tengo en la UAP amigos muy queridos. Y además es un honor estar aquí precisamente porque compartir estos espacios, especialmente con Ana Lucía y Patricia, que ya nos conocemos, ya hemos platicado, pero como decimos aquí en Brasil, hay una expresión que decimos, ¿quién soy yo en la fila del pan? En el sentido de que, ¿quién soy yo, un maestro aquí de Brasil, hablando para México, en cuanto tenemos a las dos presidentes de la ISME, ¿no? Pero el asunto que quiero compartir con ustedes surge de una plática, de un diálogo con Carla, con la maestra Carla Figueroa, eh, sobre las diferentes maneras y las diferentes formaciones y actuación del educador musical en Brasil, en México y en otros contextos de Latinoamérica que he tenido la fortuna de conocer. Y me encanta
haber sido o es ser el último a presentar porque pude tomar notas de todo lo que dijo la doctora Frega, todo lo que dijo la doctora González y también Griselda. Y veo que estamos en mucha consonancia en muchos aspectos y estamos pensando de manera con bastantes resonancia entre México, Brasil, Argentina, y las cosas van desarrollando bien. Entonces, paso aquí a la presentación. Ustedes me dicen si ustedes ven en la pantalla las Sí se ven. letritas. Perfecto. Yo prefiero hacer esto que en lugar de PowerPoint porque ahí me ven en lo que hablo y no distraigo a la gente. Entonces, no quiero empezar con un spoiler porque esto va a ser lo que les voy a platicar a lo largo de mi charla, pero quiero empezar con dos preguntas. Eh, Quiero empezar con la primera pregunta. ¿Qué es el campo de la educación musical? Griselda estuvo hablando mucho de esto, pero para nosotros, ¿qué es el campo de la educación musical? Y la segunda pregunta es, ¿en dónde trabajan los educadores musicales? Y ahí les doy un poquito de tiempo para pensar. A mí me encanta poner cositas para romper lo normal y lo tradicional. Entonces, ¿qué es el campo de la educación musical y en dónde trabajan los educadores musicales? Estoy seguro que han tenido algunos lugares de labor, pero en general, muchos de nosotros aquí en este salón virtual pensamos en lugares como guarderías, jardín de niños, primaria y secundaria, que es el campo de la escuela, ¿no? Especialmente entre los más chicos. Si vemos las preguntas que fueron realizadas en el chat a lo largo de todas las pláticas que hemos tenido hoy, la gran mayoría habla de este lugar de la escuela. Como que si la educación musical fuera únicamente para este público, para esta población y siempre la educación musical con el sentido de iniciación musical, no de desarrollo de expertise, no de desarrollo virtuoso ni nada, ¿no? Esto nos mencionó muy bien Ana Lucía al inicio, ¿no? Que hemos tenido el desarrollo de la concepción, no solo de la educación musical, sino de el educador musical. Y esto refleja también en cómo vamos a ver nuestras formaciones. Sin embargo, aunque la concepción de la educación musical se ha desarrollado mucho, seguimos pensando muchas veces que el lugar de la educación musical es para niños chiquitos, para niños con discapacidad o para personas con discapacidad en la actualidad, siempre en este lugar de iniciación, siempre en este lugar de estoy empezando algo, nunca en el desarrollo de habilidades, saberes y competencias más complejas. Y entonces, cuestiono, ¿solamente estos? ¿Este es el lugar de la educación musical? Y en lo que estaba preparando esta charla, me recordé de un texto de un investigador, de un pensador alemán llamado Kremer, que lo tradujo al portugués una maestra eh, excelente que es Josamara Souza. Es una referencia en educación musical en Brasil. Y Kremer va a tratar de buscar este lugar de la educación musical, más bien de la investigación en educación musical, pero nosotros podemos trasladar esto a la práctica docente.
Y esto lo hizo Josamara en los 2000 porque en este momento Brasil estaba precisamente en, en, en la parte más fuerte de esta discusión de qué es la educación musical. Entonces, Kremer, una de lo que nos va a decir Kremer es que la educación musical se ocupa de las relaciones entre personas y músicas, dividiendo su objeto con las materias llamadas de ciencias humanas. Yo pongo esta estrellita en educación musical porque el término en alemán es pedagogía musical. Sin embargo, yo tengo una cuestión con la palabrita pedagogía, que de hecho resuena en el léxico hispánico, especialmente en México. Entonces yo prefiero traducir del alemán la palabra pedagogía por educación musical, ¿no? En lugar de pedagogía musical por educación musical. Entonces Kremer dice, y yo estoy totalmente de acuerdo con esto, y no solo yo, otras gentes también, que la educación musical está en este lugar junto con las ciencias humanas. Y al estar en este lugar con las otras ciencias humanas y la misma arte, se necesita una mirada un poco más detallada y a la vez se necesita una mirada específica para la formación y la actuación en la docencia musical. Entonces, Kremer, pues en su texto, de hecho, es un texto bastante interesante, pero a la vez difícil de leerlo, incluso en mi idioma materno. Intenté leerlo en alemán y en portugués y sí es un poquito difícil, pero trata de traer aspectos filosóficos, históricos, psicológicos, sociológicos, que justifican la educación musical y yo agrego ahí no solo esto, sino la antropología y además las mismas artes, ¿no? Una epistemología desde las artes y desde la música. Y él hace una tabla que les comparto aquí. Está en portugués, pero es fácil de entenderla. Eh, en la que va a relacionar disciplinas, estas disciplinas, estos campos de conocimiento que se relacionan con la educación musical. Entonces, solo para que vean, no me detendré a leerlos aquí. Sin embargo, a lo que voy es, eh, eh, con todos estos elementos, cuando llevamos en cuenta los aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos, la antropología, las artes, la política y todo esto, y todos estos aspectos están en un lugar de compartir toda la vida humana en todas sus potencialidades y en todos sus momentos, ya sean niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, sin discapacidad. ¿Por qué seguimos pensando que la educación musical es para niños y niñas en un sentido de educación, de iniciación musical? Y pregunto, ¿no hay otros modos de la educación musical? ¿No hay otras maneras de la educación musical? En los comentarios que se han hecho anteriormente y en las preguntas, eh, mucho se ha platicado de la enseñanza instrumental. Es un modo, pero la enseñanza instrumental solo para niños. La enseñanza instrumental solo para la iniciación musical, la utilización del instrumento para la iniciación musical, o también podemos pensar en una pedagogía del instrumento, una pedagogía incluso del performance, de la interpretación. Pero ¿por qué sigue esto? Y yo digo, o yo pienso, mejor dicho, que hay una tricotomía educativo musical, estoy llamando así. De hecho, descubrí hoy que existe esta palabra tricotomía que viene de dicotomía, ¿no? Dos cosas. La tricotomía viene de tres cosas. Porque cuando pensamos en las prácticas de
vamos a poner en estos términos de incorporación y apropiación musical. En general tenemos la idea de la educación musical en esta concepción que venimos hablando y venimos en las preguntas de iniciación musical. Hay las prácticas del conservatorio que, como bien dijo Griselda, seguimos pensando que no es algo que necesita formarse para, o sea, un instrumentista no necesita formarse maestro de instrumento, basta con que sea un excelente instrumentista para poder dar clase, impartir clases de ese instrumento o la voz, ¿no? O materias teóricas. Y la otra parte, lo que vemos es también que hay el otro lado, si no es educación musical en este sentido de iniciación musical, sino son estas prácticas dentro del conservatorio, hay las prácticas que llamé aquí de música de tradición, que es un término que sí usamos en portugués, no sé si está bien traducido al español. Que son estas prácticas que emergen y surgen de la tradición oral sin necesariamente tener un método, una manera, un modo de transmisión, más allá de haz la copia como hago yo, ¿no? Una manera así muy artesanal de hacer las cosas. Y esta práctica tampoco es vista como educación musical. Esta práctica también como que es vista como algo ajeno a los procesos de enseñanza-aprendizaje, aunque dentro de estas prácticas existen procesos de enseñanza y aprendizaje. Y, y regreso, ¿no? A la misma pregunta. Y más, hay más cosas, pero parece que no, ¿no? Pero en realidad sí. Y ahí cuando vemos que se pone así de, mm, como de manifiesto que tenemos que incorporar otras cosas en nuestras prácticas educativas musicales. Ana Lucía también trae esto muy bien, Patricia también, así en el sentido de que hay otras cosas que surgen. De entrada surgen las cosas de la tecnología, de entrada, pero hay otras también, ¿no? Entonces, la parte de la enseñanza y la pedagogía instrumental, la misma producción musical o la producción sonora. Parece que nuestras prácticas educativas musicales no consideran la parte de producción, parece que es puramente enseñar notas, enseñar posiciones, articulaciones, pero eso también es importante, o sea, que sepas cómo producir tu música, cómo producirte a ti mismo, cómo producir el resultado sonoro de lo que quieres compartir como músico, ¿no? Entonces, estas tienes que también llevar a tus alumnos. Y hay otros lugares de prácticas, hay las ONGs, las iglesias, las bandas y también con todo lo que se está pasando con la parte de tecnologías, desde las tecnologías sonoras hasta las redes sociales y todo esto. Y eso no es nuevo. Cristina Grossi, Cristiana Almeida, en los 2000 ya estaban hablando de esto, no de las redes sociales porque todavía no existían, ¿no? Pero en el 2014, Aldo Oliveira, que fue también alguien súper importante para la educación musical brasileña, empieza a traer la parte de la tecnología. Me acuerdo un trabajo de un compañero de México, Rubén, se me olvidó su apellido, y estaba viendo cómo los IEMs de la Ciudad de México estaban, cómo son los saberes musicales de los IEMs en la Ciudad de México, con base en la teoría del aprendizaje informal de Lucy Green. Y lo que es interesante que Rubén trae un recorte que la gente o los alumnos del IEMS, más allá de querer aprender instrumento o la parte instrumental, querían aprender a ser DJs para poder hacer su misma música, para hacer el hip hop y hacer su música y ponerla en las redes sociales, ¿no? Entonces, y eso no es algo que el maestro de música tenga que incorporar en sus prácticas educativas.
¿Esto es algo que es ajeno a nosotros? Yo digo que no. Claro que no soy, yo soy bastante tecnológico, pero no soy el tipo de las redes sociales. Em, y entonces cuesta trabajo, pero aún así es algo que sí es parte de nuestra vida. La sociedad cambia y nosotros tenemos también que aprender a, a seguir trabajando y entendiendo cómo está la sociedad para cambiar nuestras maneras y nuestros entendimientos, nuestras concepciones de qué es la clase de música. Si no, nos quedaríamos hasta el día de hoy haciendo puramente Dandelot u otras cositas, ¿no? O el mismo Cherny. Por otro lado, también tenemos que ampliar la idea de la educación musical para otros públicos. Claro, los niños son una fuente de educación musical bastante fuerte, especialmente porque am, hoy se justifica, a mí no me gusta usar esta justificación, pero se justifica la educación musical para mejorar el desarrollo cognitivo, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo del pensamiento lógico matemático. La verdad a mí no me gusta, la verdad a mí me gusta pensar que enseñamos música para aprender música, o sea, el proceso educativo musical se da para el aprendizaje musical y esto, lo que sucede como secundario, son consecuencias benéficas, porque si pensamos en enseñar música para las otras cosas, estamos pensando en contextos que no son educativos, musicales, más bien desde mi perspectiva, desde la musicoterapia, ¿no? Y la musicoterapia también así en una perspectiva más ampliada, más allá de la idea de salud de cuerpo-mente, también una salud de lo social, de lo espiritual y todo lo que conlleva. Pero bueno, eh, hay la necesidad de ampliar que la educación musical o el campo de la educación musical también se hace con los públicos jóvenes, adultos y adultos mayores. Y lo que se hace, por ejemplo, en las formaciones del conservatorio o de las facultades de música, de las universidades, de los institutos superiores, también es educación musical o también debería de estar permeado por la concepción de educación musical. Pero en general lo que sucede, como ya se ha dicho y como lo sabemos, es que la gente no se ocupa, la gente que está en estos lugares no se ocupa de entender y de formarse educador. Yo apunté aquí muchas palabritas, léxicos, ¿no? Que ustedes fueron platicando a lo largo de de las otras charlas. Entonces, que los maestros, los instrumentistas, perdón, los instrumentistas han buscado cursos, han buscado materias o incorporar materias en la currícula para la formación pedagógica de instrumentistas. A ratito voy a hablar un poquito de cómo está la situación en Brasil como un ejemplo, ¿no? Pero ya adelanto que sí es bueno que tengamos cursos, materias en el currículum o cursos así aislados, ¿no? Pero formarse educador, más allá de tomar cursos, es hacer una carrera. Y cuando digo carrera, no solo la carrera de música de la UAP, ¿no? Yo digo en el sentido de que esto sea parte de la identidad. Y por ser parte de la identidad, no es un curso, no es una materia que va a solventar las cuestiones o las dudas que se tienen respecto a la educación musical. Es algo que siempre se está buscando, ¿no? Y hubo una pregunta en el chat, no me acuerdo de quién, que comentó sobre sentirse pleno en la formación. Y me encantó esta palabra, me encantó esta terminología de sentirse pleno. Y el sentirse pleno dentro de la formación musical para mí o de la formación para ser educador musical para mí es no entender que la formación para ser educador se completa en algún momento. Todo lo contrario. La formación para ser educador musical nunca está completa. Si en algún momento alguien se siente pleno
con una situación de que estoy completo, pues para mí me parece que va por un mal camino, porque la educación musical y la educación como un todo refleja la sociedad está cambiando. Si nosotros estagnamos y nos cristalizamos en una práctica o en una manera o en solo un modo y no nos retamos, no nos desafiamos, no queremos mejorar nuestras prácticas, y esto es sentirse pleno, o sea, buscar otros modos, otras maneras, otras perspectivas. Esto para mí es sentirse pleno, no el hecho de decir, wow, me formé, me titulé y ahora soy educador musical. Bueno, en cuestiones de título y de cédula profesional, a lo mejor y sí, pero la formación para mí debe de ser continuada. Bueno, sigo aquí y aún pregunto, ¿no? Regreso a la pregunta. ¿Por qué seguimos pensando en niños? Con todo lo que he comentado y con todo lo que hemos platicado aquí en estas charlas, y esto está genial porque hay muchas resonancias, yo entiendo que seguimos pensando en la educación musical como cosa para niños y para la educación musical parcialmente porque seguimos pensando que lo que se hace en un conservatorio en contextos de música tradicional no es educación musical. Parece que la educación musical es una cosa, lo que se hace en los conservatorios, en las escuelas superiores es otra, y lo que hacen en los contextos de música tradicional es otra. Am, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo pienso que toda es educación musical. Esa es una concepción bastante difundida ya aquí en Brasil. Yo pienso que todo es educación musical en diferentes contextos, ¿no? Pero todo sí es educación musical. Y ahí pongo, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Hay alternativas, hay maneras de pensar. Bueno, entonces lo que les puedo comentar con más propiedad, con más seguridad, es el ejemplo que tengo, que convivo, que es el ejemplo de Brasil. Entonces, les voy a comentar un poquito cómo es esta parte de la formación musical en Brasil desde la perspectiva legal y hasta desde la práctica. Entonces, empezamos con la idea de que Brasil tiene más licenciaturas en educación musical que otras licenciaturas como instrumentista, compositor, cantor y director. México es exactamente al revés. Tiene más carreras, tiene más licenciaturas en instrumentista, compositor, cantor, director que carreras en educación musical. Patricia hizo un mapeo, creo que en los años 2016 o algo así, y vio que creo que 55 instituciones, algo así, solamente menos de la mitad tenía carreras de educación musical. Yo en otro artículo que presenté en un congreso también hice un mapeo y llegué a números muy, muy, muy similares. Había una diferencia de una o dos cositas, una o dos instituciones, pero en toda la República de México, Patricia y yo llegamos a números muy similares, que había a la fecha como que 50 y pocas carreras de música o universidades o instituciones de enseñanza superior con carreras de música, y de estas 50 y pocas, solamente 21, 22, máximo 23 tenían carreras de educación musical. Brasil es totalmente al revés. Es totalmente al revés. Y hay una razón para ello. La razón primordial es que en el 96 se aprueba la Ley General de Educación de Brasil, ¿no? Que aquí llamamos Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional. Y en esta legislación, en esta ley, se dice que para los que quieren impartir clases en la escuela, necesitan un título y una carrera de licenciatura en educación. Entonces, si tengo una licenciatura en educación musical, puedo impartir clases en una escuela. Si no tengo la carrera en educación musical, no puedo impartir clases en la escuela.
Y esto generó un boom de carreras de educación musical en el país, junto con otras cuestiones que pasaron en los 2000. Y esto genera que poco a poco vemos que la educación musical y hay también el desarrollo de los posgrados, lo que comenta Patricia y Ana Lucía de las investigaciones es muy cierto. Entre más licenciados en educación musical tenemos, más gente busca el posgrado. Entre más gente busca el posgrado, más posgrados en Brasil hay. Entre más posgrados hay, más se profundiza la discusión sobre los diversos tópicos de la educación musical y uno de ellos es la concepción de educación musical y los campos de actuación. Y se entiende que la formación del educador musical en Brasil tiene que ser realizada para todos los ámbitos, desde la escuela, pasando por el tercer sector, como las ONGs, las iglesias, las bandas, para los conservatorios y para todos los otros contextos. ¿Lo hacemos en términos de excelencia? Obviamente no. Obviamente somos fallos en esto, como todo lugar, pero tenemos un direccionamiento muy claro y esto por lo menos lleva a decisiones o a una búsqueda de prácticas que se pueda como congregar todos estos campos de actuación en educación musical. Además de esto, Brasil en los 2000, desde que empieza el gobierno Lula, empieza a definir documentos que llamamos de directrices curriculares nacionales. ¿Qué significa esto? Es como son directrices, ¿no? Para que las instituciones puedan construir sus propuestas curriculares, ¿no? Y la de música es una de las primeras que surge junto con las otras artes en el 2004. Entonces nosotros tenemos la Directriz Curricular Nacional de Música en el 2004 que organiza la formación musical en las instituciones de educación superior en 4 ejes. El eje 1 o el eje A es la formación general, el eje B contenidos específicos y el eje C relación, teoría y práctica. Y aquí entran las prácticas docentes en el eje C, que es muy importante, que se va a complementar con otra directriz, que es la Directriz Curricular Nacional, no de la música, sino de la formación de maestros, bueno, ahora tenemos una del 2024, pero esta es nueva. La que está vigente es la del 2019, que dice lo siguiente. Las formaciones de maestros tienen que tener por lo menos 3.200 horas. De estas 3.200 horas, 800 horas es en el grupo 1, que es análoga al grupo A de la música, que era la formación general. 1.600 horas de formación específica, que es análoga a los contenidos específicos de la música. Y ahí, en estos grupos 1 y 2, están las partes de educación musical y didáctica de la música. Y este grupo 3 es, para mí, la cosa más interesante que tenemos aquí en Brasil, que 800 horas son de prácticas educativas. O sea, una cuarta parte de la formación de los educadores musicales en Brasil es práctica educativa. Y este grupo 3 está dividido y hace la correlación con el eje C, que es la relación entre la teoría y la práctica. Y este grupo 3 está dividido en dos momentos. El momento del inicio del curso con 400 horas y el momento del fin del curso con otras 400 horas. En las primeras 400 horas se entiende que las currículas tienen que pensar en modos y maneras de ir incorporando, ir poniendo poco a poco los alumnos de licenciatura en educación musical en las prácticas, ya sea observando clases, ya sea haciendo planes de clases así como de modo como experimental, ya sea participando. Tenemos un programa de becas muy grande aquí que se llama Programas de Becas de Iniciación a la Docencia, que es similar a la iniciación a la investigación, pero a la docencia.
Entonces, el alumno tiene los 2 primeros años de su formación, en general las carreras aquí son de 4 años, entonces tiene los 2 primeros años para ingresar a este campo de la educación musical. Las otras 400 horas que son al final de la carrera, ahí el alumno ya va a hacer sus prácticas educativas, supervisadas además. Entonces el alumno, en mi universidad, por ejemplo, nosotros dividimos estas 400 horas finales en 4 periodos de 100 horas, pero hay universidades que dividen de otros modos. Entonces, por lo menos en mi universidad, y esto es muy común que se haga una división similar a la de mi universidad, los alumnos por lo menos están 2 años frente a un grupo impartiendo clases y estas clases supervisadas no solo por personas en la universidad, por los maestros en la universidad, sino también por maestros que están actuando en la escuela. Tenemos una cuestión aquí con relación al lugar de la materia arte en nuestra currícula, porque aquí nosotros no tenemos una materia de música en la escuela. Nosotros tenemos la materia de arte, que en nuestro caso incorpora el lenguaje musical, el lenguaje visual, el lenguaje dramático y el lenguaje de la danza. Entonces, hay una cuestión que los sistemas educativos de Brasil, pues algunos creen que un mismo maestro debe de contemplar los 4 lenguajes. Sabemos que formarse en los 4 lenguajes es muy complejo. Si yo estuviera en la escuela, por ejemplo, o actuando en una primaria o secundaria, yo podría con mucha tranquilidad impartir clases de música y de danza, porque increíblemente, aunque sea gordito, yo bailo. Pero no me pidan para dibujar algo, o hasta mis líneas son como, lo trato de hacer como recto, pero sale, ¿no? Entonces no soy la persona para dibujar. Entonces, esto es algo que estamos debatiendo, que es algo súper de lo que sucede ahora en la discusión académica y en la discusión política de Brasil, en nuestros campos o nuestras actuaciones en cuanto a entidades que discuten esto con el gobierno. Eh, pero aún así, la materia arte figura en la currícula escolar. Y con esto garantiza el, vamos a poner de esta manera, garantiza que los titulados en licenciatura en educación musical o en educación de la danza o educación del teatro, cosas así, tengan trabajo, tengan campo de actuación cuando salen de la carrera. Eh, y además de esto, eh, tenemos algunas novedades actuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en junio del 2024, este, hubo o está esta resolución 04/2024 que cambia la resolución de formación de maestros, ¿no? De las directrices que antes era la del 2019 y ahora tenemos hasta el 2026 para acomodarnos. El cambio principal que está ahí es que los maestros o los estudiantes que están haciendo sus prácticas educativas, además de ser evaluados por los maestros en la universidad y por los supervisores en la escuela, van a ser evaluados por el Ministerio de la Educación a través de esta herramienta que es el ENADE. El ENADE es el Examen Nacional del Desempeño Estudiantil, que antes era solamente una prueba teórica y era algo que siempre como estábamos rechazando. Yo investigo el ENADE, yo tengo ahí muchas publicaciones respecto del ENADE. Eh, entonces siempre estábamos como, ok, pero ¿cómo vas a medir una competencia eminentemente práctica que es la musical y que es la docencia con un examen que es
teórico y escrito. Entonces, este año precisamente se cambió la estructura del ENADE y además de la parte teórica que ya se hacía, el ENADE va a, a medir o va a evaluar, mejor dicho, las prácticas educativas en el salón de clases. Entonces, esto es un reto, no sabemos muy bien cómo va a funcionar todavía, porque es algo muy novedoso, o sea, el Ministerio de la Educación nos dijo para hacerlo, nos dijo, mira, esto está hecho, está puesto en junio y tienen que hacerlo hasta el fin del año, pero todavía estamos acomodándonos a esto. ¿Mm? Entonces, en resumen, la principal cuestión o las principales cuestiones de la formación musical en este ejemplo de Brasil, de la formación de la educación musical para el educador musical en estos ejemplos de Brasil, en este ejemplo de Brasil, es que, uno, nosotros tenemos la concepción, ya tenemos entendida que la educación musical no es esta educación musical que generalmente se piensa de iniciación musical para niños. Ya entendimos o ya tenemos esto como algo socializado entre los educadores y los investigadores de educación musical, que la educación musical son son todas las prácticas que tengan que ver con enseñanza, aprendizaje de la música, independiente si es en la escuela, si es en el conservatorio, en las universidades, en las ONGs, en las iglesias, en las bandas, en los grupos de rock, en las redes sociales. Esto ya está entendido que es un campo mucho más amplio. Y por otro lado, la idea de la formación del maestro no ser basada en cursos o materias, sino es una formación, es una carrera que genera una identidad. Con esto, pregunto otra vez más y agrego otra preguntita al final. ¿Qué es el campo de la educación musical? ¿En dónde trabajan los educadores musicales? ¿Y por qué conozco el campo de actuación musical en México? ¿Cómo podemos ampliarlo en México? Me quedo hasta aquí. Creo que cumplí el tiempo. Ahí tienen mi correo si quieren platicar un poquito más respecto de esto. Otra vez más, agradezco la invitación y aquí estoy. Muchas gracias. Al contrario, doctor, inmensamente agradecido, por lo menos de mi parte, a esta magnífica conferencia y pues espero que haya suscitado muchas interrogantes en nuestro auditorio. Eh, yo me tomo la libertad de opinar, porque a mí me tocó bastante el comienzo de tu conferencia, porque yo soy un instrumentista, un concertista devenido de maestro principalmente, y siempre he tenido ese cuestionamiento: ¿por qué los educadores musicales, como usted planteó, solo se conciben o se relacionan para la infancia, para el mundo de los niños? Y sobre todo en escuelas primarias, secundarias, y hasta mu- más atrás, kinder, guarderías, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues yo siempre me cuestionaba eso. ¿Por qué? Pues yo soy un educador musical también, pues yo trabajo en una universidad y yo estoy educando musicalmente a mis alumnos. Ok, es en el campo de la guitarra, profesionalmente hablando, pero estoy educando musicalmente a ellos. Entonces, ¿qué soy yo? Me cuestionaba siempre. ¿Qué soy entonces? Solamente soy un concertista, soy un instrumentista. ¿Y qué es lo que hago frente al grupo o frente al alumno, ¿no? En mi caso, de uno a uno, como son las clases. Y agrego más, Manolo. Si vas a ver, por ejemplo, en tu área de guitarra, ¿cuántos materiales educativos tienes para el desarrollo del expertise musical que sean novedosos? Que no sean o de iniciación a la guitarra o que no sean de hace 100 años, ¿no? Los mismos materiales. Son cosas
pocas, ¿no? El libro que me regalaste, de hecho, lo regalé a mi amigo que es maestro de guitarra aquí en la universidad y él dijo, mira, nosotros no tenemos esto en Brasil y necesitamos, ¿no? Bueno, ¿Por qué? Porque nadie o poca gente se ocupa de pensar en la educación musical del instrumentista adulto y en este lugar del desarrollo más avanzado musical. Siempre tenemos muchos materiales y materiales excelentes para el inicio, para el claro, medio, poco menos para el expertise musicales con base en el repertorio, pero no hay materiales didácticos porque no se claro, tienes considera toda la educación razón. musical. Claro, claro. Y te confieso, para mí ha sido una fortuna poderme relacionar con todos ustedes a raíz de que estoy muy cerca de los educadores por Carla Figueroa, por la maestra Carla. Ha sido de veras una fortuna porque ha ampliado mi universo, digamos, entre comillas, pedagógico, mi universo educacional, lo ha ampliado increíblemente con teorías que de veras, como tú bien dijiste en el censo y en la investigación que acabas de hacer, somos muy pocos los que llegamos al mundo profesional de concertismo, pero con nociones pedagógicas fuertes, con teorías fuertes que nos permitan pues ser más eficientes en el aula. Para mí ha sido una bendición, digamos esto, ¿no? Porque he podido los mismos conocimientos que tengo verterlos de una manera más precisa, digamos, ¿no? Entonces, por ese lado, tu conferencia de veras que me fascina. Aquí hay, vamos a leer preguntas en el chat. Eh, Vamos a comenzar acá de la doctora Patricia González Moreno. Excelente presentación. Gracias, Leo. Abrazos. Me permito compartirle todas las comisiones de ISME, la cual muestra las diversas líneas en las que se desempeñan los educadores musicales. Y bueno, aquí comparte la doctora amablemente esta información que seguro estoy es muy, muy valiosa. Sigo invitando a todos los participantes para que, por favor, externen sus cuestionamientos, sus dudas y aprovechen la participación del doctor Leo Borne en esta tarde de hoy. Y bueno, sí, siguiendo con el mismo tema, de veras ha sido particularmente benéfico para mí. Ahora, ¿por qué se piensa? También me estaba preguntando esto, ¿por qué se piensa solamente en la educación musical para niños, ¿no? Y pienso que ahí hay grandes problemas de prejuicios. Así como pensamos el instrumentismo solo para gente superdotadas y con grandes Sí. posibilidades, también lo An- pensamos, la educación musical como para niños. Ana Lucía mencionó algo que escuchamos a veces, que la educación musical es una labor menor, ¿no? En su Exactamente. plática. Entonces, por ser una labor menor, ¿cómo se puede concebir algo para el desarrollo más avanzado, el expertise musical? De verdad, es en este momento que también tenemos que concebir estos materiales, ¿no? O estas concepciones, o estas secuencias didácticas, o estas prácticas, ¿no? Cosas hasta, voy a llamar de tontas en el sentido de que son sencillas, pero por ejemplo, para los guitarristas, ¿cómo hacerse las uñas, ¿no? Tú dices mejor que yo soy flautista, entonces otra cosa, ¿no? Pero nosotros, hasta cositas, lo que tenemos, bueno, yo tengo que aprendí de mi maestro, en la transversa, yo soy flautista de pico y de transversal, la transversa tenemos que usar mucho este dedo. Entonces, a veces cuando necesitamos que resbale más, agarremos la grasita que está aquí o aquí para que se resbale. Es una cosita tonta, pero que no es un hecho y que la gente necesita pensar para un performance un poquito más avanzado. Entonces, hay que quitar este lugar de ser maestro como una cosa menor. No, en realidad para mí es muy vacilar, es muy fundamental la parte de ser maestros, ¿no? Sin los maestros no habrían los músicos. Estás en mudo, Manuel. Ah, sí, gracias, Leo.
De parte de la maestra Carla Figueroa, ¿qué necesitamos hacer para romper ese paradigma acerca del educador musical? Híjole, esa es una pregunta bastante compleja porque desde mi perspectiva, desde mis lecturas y todo esto, tiene que ver con las concepciones y, vamos a decir así, las representaciones que se tiene de los músicos, ¿no? Entonces, es muy común que se ponga hasta el tope el compositor. Entonces, el compositor es el principal, hay como una jerarquía de los músicos, ¿no? Está el compositor, ya está el director, ya los instrumentistas armónicos, los instrumentistas melódicos, los cantantes y los percusionistas y ya los educadores, ¿no? Eh, entonces, en lo que se permanece esta estructura jerárquica, va a permanecer la misma estructura de pensamiento y este paradigma. Para mí, y esto creo que se logró un poco, o en realidad mucho, desde la investigación. eh, Voy a poner en estos términos. Respecto desde la perspectiva de mis compañeros que no son del campo de la educación musical, se da desde la investigación, porque yo soy muy serio en la parte investigativa, no solo con lo que he publicado, sino cómo conduzco las investigaciones y todo esto. Entonces, como que por hacer la investigación de una manera bastante consolidada, una manera bastante sólida. Mis compañeros en esta jerarquía, pues así decir, que está establecida en nuestras representaciones sociales, pues como que dan un poquito de respeto para la educación musical, porque soy yo que estoy hablando de la educación musical. Entonces, con esto el área, el campo de la educación musical gana respeto con ellos. No sé si conseguí explicarme. Quizá es una manera, es desde la investigación. Gracias, doctor. De parte de Edith Cardoso, dice, atendiendo a su última pregunta, ¿qué se necesita en México para cambiar la educación musical? ¿Se debe sacar a los maestros de música que no tienen la preparación en enseñanza? Es una excelente pregunta. La última vez que estuve en Puebla he platicado un poquito de esto también. Y no es algo sencillo, empezamos así, ¿no? Bueno, de entrada, para mí me parece fundamental, algo que lo tiene Canadá, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Brasil, lo tiene Colombia. No me acuerdo de otros países en Latinoamérica que tengan este establecido, pero me parece primordial que los que están, y esto no sirve solo para la música, sirve para todas las otras áreas del conocimiento, pero los que están impartiendo clases, especialmente en la escuela, pues sean o tengan formación y carreras en educación de su campo de conocimiento. No un químico impartiendo clases de matemática, no un ingeniero impartiendo clases de física, sino alguien con formación para la docencia. Ese es un punto. Pero tampoco creo que sería como válido que, ok, impusimos esta ley, está hecha esta ley, esta legislación en México y ya váyanse todos. No, tampoco creo que es así el camino por dos razones. Primero, porque me parece deshumano y segundo, porque en realidad mucha gente se va formando a lo largo de la vida en lo que va trabajando, ¿no? Entonces, paralelo a esta idea, yo propondría que los que están en la labor de la docencia, pues tuviesen la oportunidad de, en el trabajo, también tener una formación en la carrera para la educación. Cuando hubo esta cuestión de la legislación en el 96 aquí en Brasil,
empezaron algunos programas que se llamaron pro licenciaturas, ¿no? Estos pro licenciaturas y hoy se llama Parfores, Programa de Formación, ya no me acuerdo qué significa la sigla. Estos programas eran programas específicos para maestros que imparten una clase de algún área del conocimiento, pero no tienen la formación para tal. O sea, los maestros están impartiendo clases de portugués, pero no tienen la formación para impartir clases de portugués. Los maestros imparten clases de educación física, pero no son educadores físicos. Entonces surgieron estos programas para dar cuenta de estas personas que ya estaban en la escuela y necesitaban formarse. Y sí, salieron formadas hasta porque tenían toda la experiencia de años trabajando, ¿no? Y esto, pues, esto empezó en los 2000, creo que en los 2003, si no estoy equivocado. Entonces, de lo que esta gente se forma, y ahí hoy ya no encuentras en ninguna escuela de Brasil alguien que no sea, que no tenga un título de licenciatura en educación de su área de conocimiento, ¿no? De su campo de conocimiento. Eh, Ahora empiezan las maestrías profesionales específicas para maestros que están trabajando en los salones de clase. Entonces, hay algunas maestrías específicas que llevan el nombre prof, el lenguaje el campo de conocimiento. Entonces, en nuestro caso de la música, nosotros estamos en la materia de artes, entonces es prof artes. Hay el prof filo de filosofía, el prof mat de matemáticas y por ahí sigue la cosa. Entonces, los que se inscriben a estas maestrías tienen que estar trabajando en la escuela. Entonces, esta es una idea de no solo desarrollar el nivel y capacitar a las personas que están en la escuela, sino también pensar que nosotros estamos haciendo o estamos generando conocimiento desde la investigación dentro de la escuela, con personas que laboran ahí en la escuela. Entonces, creo que el camino, desde mi perspectiva, sería algo así, exigir la formación específica, ah, promover y dar chance para que la gente que está en la escuela se forme en esta formación específica y ya después empezar el siguiente camino que es hacer la formación para la investigación. Gracias, doctor. De parte de Norma Jiménez, bueno, más que una pregunta, es un comentario, una anécdota, pero que puede igualmente suscitar alguna respuesta de su parte. Buenas tardes, le doy la razón cuando menciona que un educador musical debe formarse cursando una carrera. He tenido la experiencia que alumnos de la carrera de instrumentista me han abordado desesperados para pedirme consejo y materiales sobre cómo dar clases a niños porque acaban de ser contratados como maestros en una escuela. Yo me preguntaba interiormente, ¿cómo quieres aprender a dar clases en 10 minutos o una hora cuando yo estudié 7 años para graduarme de educador musical y sigo estudiando y actualizando? ¿Algún comentario? Solo comparto otra anécdota que me pasó lo mismo. Yo tenía un compañero, él se tituló de la carrera de pianista y, pero se vio en estas cuestiones que sabemos de no tener trabajo, ¿no? Entonces se tituló en una carrera a distancia de licenciatura en educación musical, entonces tenía una titulación en pianista y además hizo una titulación en línea de educación musical, que sabemos que la calidad en este caso específico no era de las mejores. Y ahí intentó concursarse en una red de escuelas que hay en Brasil. Y en esto, cuando salió los temas que tenía que escribir en su prueba y en su prueba didáctica, él me pregunta, oye, ¿y cómo puedo desarrollar este tema? Y yo, pues tendrías que hacer una carrera de 4 años para poder entender, porque no es una pregunta que tiene respuesta, es algo que tienes que formarte de este modo. Entonces estoy totalmente de acuerdo, es algo que resuena en lo que dijo Norma. Muchas gracias, doctor.
Aquí hay otras preguntas. Daniela Morales dice, ¿en las licencias en educación musical en Brasil se enseñan los programas de educación nacionales o solo se basan en métodos de enseñanza musical? Ya que los programas educativos nacionales varían para cada nivel educativo, ya sea educación básica, media superior o superior. Daniela, sí enseñamos, sí, es una mezcla de todo, o sea, desde los métodos hasta la parte de los programas. Lo que sucede aquí en Brasil es que nuestros programas nacionales no son rígidos como en algunos otros lugares, ¿no? Aquí lo que está vigente hoy lo llamamos BNCC, que es Base Nacional Curricular Común. Entonces, en esta base, especialmente para artes, tiene como cosas guía. No tienes necesariamente un programa en el sentido de que en el quinto año de primaria, no, no es el quinto año de primaria en México, pero vamos a decir, en el segundo año de primaria tienes que enseñar negras, corcheas y blancas. No, esto no existe. Lo que está puesto, lo que hay aquí en Brasil, se trabaja desde perspectivas un poquito más amplias. Entonces, por ejemplo, en la base nacional dice que toda la construcción del aprendizaje artístico, artes, ¿no? Hay que recordar que no hay la materia de música, sino la materia de arte. Am, Ahí tienes que trabajar desde la idea estética de la fruición, de la creación y de la interpretación, ¿no? Abordando básicamente que, bueno, puedas apreciar música, crear música e interpretar música. Y ahí está muy amplio. Y de ahí, la base brasileña no está basada en contenidos, no está basada en contenidos de arte, más bien en contenidos de cultura. Por ejemplo, en lugar de trabajar, como dije, las cuestiones de figuras rítmicas, pues se trabaja, am, por ejemplo, hay un año, creo que es el sexto año o algo así, que se trabaja arte urbano. Arte urbana, arte urbana. Es decir, si eres maestro de música o si eres, dependiendo del lenguaje que tengas más dominio, pues has de trabajar el lenguaje, el arte urbana, desde el hip hop, desde el rap, desde la danza break, desde el graffiti, desde el skate. O sea, puedes ahí buscar diferentes aristas siempre y cuando trabaje el contenido cultural, ¿no? Hay otro que es el componente, el contenido que es, eh, ¿cómo es el nombre correcto? No es historia regional, no es, creo que es cultura regional o algo así, local, regional. Igual, ¿no? Entonces ahí buscas las manifestaciones culturales que tienes en tu región y trabajas desde ahí. Entonces es algo abierto hasta porque Brasil es inmenso. Entonces el hecho de definir contenidos específicos para todo el país es como negar la riqueza y la complejidad cultural que tenemos aquí en Brasil. Creo que pude responder a tu pregunta. Muchas gracias, doctor. Nos comenta Ivonne Manzano Carmona. No creo que la música tradicional sea música de interpretación menor. Más bien tiene sus dificultades si no vamos preparados al aula con los niños. Es ahí donde se recrea la música que viene desde de la Edad Media como naranja dulce. Yo creo que tu primera frase, Ivonne, es precisamente lo que estamos hablando, ¿no? No hay esto de juicio de valor de músicas menores o actividades menores o mayores, ¿no? Es precisamente esto que tenemos que romper, es precisamente estos pensamientos que la gente muchas veces viene pues ahí trata de imponer que algo es mejor o peor que otras cosas, ¿no? Desde ahí tenemos estas ideas de que, bueno, en el momento en que nosotros, en cuanto a educadores musicales, ya no pensemos y ya no hagamos estos juicios de valor, pues ahí tenemos ya
parte de la batalla ganada, porque nosotros mismos ya estamos transformados y es más fácil como platicar o no quiero usar la palabra convencer porque no se trata de esto, más bien de dialogar con la gente que no entiende que esto también, que todo es educación musical y que no hay esta cosa de que eres educador musical y eres una labor menor o tienes una labor menor porque haces música que es menor, ¿no? Creo que es en este sentido. Bueno, parece que no hay más cuestionamientos, más preguntas, comentarios. Doctor Leo Borne, no nos queda más que agradecer infinitamente tu colaboración con esta 11ª edición del Encuentro de Educación Musical. Y nada, esperamos tenerte en futuras ocasiones aquí, donde una vez más puedas compartir tus conocimientos. Cedo los micrófonos a la maestra Carla Figueroa para, bueno, darle punto final a este evento. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, agradezco a ambos. Gracias, querido Leo, el haber compartido con nosotros todo lo que tú dominas. Y creo que esta jornada ha sido muy benéfica para todos. Hay muchas cosas que reflexionar, hay muchas cosas que hacer todavía y precisamente para eso se abren estos espacios para poder dialogar, para poder escuchar de los especialistas, de gente como tú, Leo, como Patricia, como la doctora Ana, como Violeta, como Griselda, todo lo que tienen que aportar. Muchísimas gracias a todos los que han estado hoy con nosotros. Agradezco infinitamente a mis colegas del cuerpo académico Creación Increciendo, a doctora Mayo, al maestro Manuel Espinaz, a la doctora Ana Q. Díaz, el que hayan estado con nosotros esta tarde moderando. Y nos vemos mañana para los que van a sesiones presenciales. Iniciamos a las 8:30 con el registro y el pase de lista. Y nada, pues a seguir disfrutando. Seguramente nos veremos en próximas ocasiones, querido Leo. Eh, eh, Sería un placer que estuvieras con nosotros de nuevo aquí en lo presencial. Ya Les veremos. digo que les envidio que mañana se van a ver presencial, ¿ah? Les envidio enormemente. Quisiera estar ahí. En julio estaré para el Congreso de Musicoterapia. Esto sí. Aquí En te julio ahí esperamos. andaré. Por supuesto, aquí queremos verte. Ya sabes que eres muy querido y muy apreciado por estas tierras. Será un placer estar contigo de nuevo. Gracias a todos nuestros participantes. Nos vemos mañana a las 8:30. Gracias a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la Facultad de Artes, a DESA-ITIC, a Berenice Conde y a las chicas que me estuvieron ayudando, Andrea Joaquín y Vianet Narciso. Gracias por toda su ayuda. Que pasen buenas noches, descansen porque mañana es una jornada larga. Buenas noches a todos, un placer volverlos a ver. Hasta mañana, saludos.